Es un gusto saludarles nuevamente a todos, a quienes nos están empezando a acompañar en este momento, a quienes estarán llegando en los próximos minutos, las próximas horas y en estos días. La grabación queda aquí en el canal de Facebook y también la pondremos en el canal del Liceo de Síntesis de YouTube. Llegamos con esta presentación al final de la serie sobre la evolución del mundo y la evolución de la humanidad. Hay una correspondencia entre las leyes que rigen el cosmos, el universo, el mundo y la humanidad. Compartimos esas leyes con la naturaleza, por supuesto, con los planetas. Es un tema que es naturalmente necesario observar con todo el detenimiento que podamos. De mi parte, les comparto, he estado haciéndolo hace años, observando cómo se manifiesta en la cultura, en la sociedad, en mi vida, la dualidad, también la triunidad, por supuesto, la cuaternidad, ya que evolucionamos a través de los 4 elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire. Y así sucesivamente. Entonces, pues es un tema no solamente de estudio, sino también de observación, con el fin de que podamos ir asimilando cómo se va presentando ese proceso por etapas y cómo vamos pudiendo crecer junto con ese esfuerzo que cada uno hacemos. Algunos lo hacemos más conscientemente, otros más inconscientemente. Cuando lo hacemos conscientemente, la evolución, digamos, se incrementa, aprovechamos mucho más y mejor nuestra encarnación, como lo veíamos en los anteriores programas. También hemos visto cómo la divinidad, al emanar de sí misma, lo hace a través de una vibración muy sutil, muy pura. Es una forma de empezar a aproximarnos a este proceso, ya que la naturaleza, el universo y nosotros mismos somos una manifestación de Dios, solo que al comienzo esta manifestación es densa, es materialista, egocéntrica, y sin embargo a partir de ahí empezamos justamente a elaborar nuestra individualidad, a salir de ese egocentrismo para poder compartir con los demás y ayudarles, puesto que es una razón por la cual hemos nacido. Entonces, de esa manera, pues tenemos estos puntos que vamos a tratar ahora, empezando por lo que significa un Mesías, un avatar. Las religiones, en su mayoría, siempre han presentado la expresión de la divinidad bajo una triunidad. Es, digamos, la primera manifestación divina de esa vibración pura
sutil que se hace en unas ocasiones de una manera, se presenta de manera muy formal, muy pegada a la letra, muy literal, de forma exotérica. Y en otras ocasiones, las religiones también lo hacen con una visión más profunda, más esotérica, más psicológica, que nos permite entonces ir observando en nosotros mismos esa manifestación divina que se expresa teológicamente como Brahma, Vishnu y Shiva en el hinduismo y que equivale al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo en el cristianismo. También encontraremos esa trinidad entre los judíos, en Egipto, en el Egipto antiguo, en la antigua Grecia y así en muchas otras tradiciones religiosas. Sin embargo, esta forma de indicar esa manifestación triológica por parte de las religiones, como vemos, ha sido de manera teológica, es decir, se vela ese misterio. Se ha velado durante siglos ese misterio. Y ya se anunció hace 2000 años que con la llegada de esta era del Aquarius, a partir de 1948, la era del saber, pues no habrá misterio que no sea revelado, y así lo hace el maestre doctor David Juan Ferris Olivares, discípulo predilecto del maestre Serge Reynaud de la Ferrière. El maestre de la Ferrière comienza a revelar los misterios teológicos a partir del tercer mensaje de la serie de los 7 grandes mensajes, que titula precisamente Los misterios revelados. Esta revelación de misterios es para que podamos estudiarlos, abordarlos, entenderlos cada uno poco a poco a través de nuestras indagaciones, de nuestros estudios, con la aplicación, por supuesto, de métodos que se enseñan ya en la Fundación Orden del Aquarius, pero que se divulgan a través de las otras fundaciones que hacen parte del pensamiento original del fundador, el doctor de la Ferrière, y que pueden ser o ir siendo abordadas por todos. De ahí que entonces esa trilogía, esa triunidad de Brahma, Vishnu, Shiva, Padre, Hijo, Espíritu Santo, queda revelada como vida en cambio de un Dios Padre antropomorfo, como forma a cambio de el Hijo, que viene a ser la realización espiritual. Y el tercer aspecto, como Shiva, como Espíritu Santo, vamos a entenderlo a partir de ahora como pensamiento universal equivalente a la conciencia universal. Sabemos, y ya hay estudios muy interesantes al respecto, cómo el pensamiento nos permite evolucionar de muchas maneras. Transformación de conceptos, transformación de paradigmas, transformación de costumbres, de ideas preconcebidas y así sucesivamente. Entonces, los seres humanos somos vida, forma, tenemos un cuerpo físico, una manera de ser,
unas características que nos identifican como seres humanos individuales de los demás, y también nuestras propias ideas, nuestros propios anhelos, nuestras propias propuestas, nuestros proyectos de vida. Entonces, de esa manera compartimos ese principio superior triológico en nosotros mismos, y lo podemos observar también, si queremos, haciendo el estudio correspondiente en la naturaleza, en los animales. Entonces, de ahora en adelante vamos a ir poco a poco entendiendo que esa triunidad es vida, forma, pensamiento. Los avatares se van sucediendo cada 2160 años aproximadamente, al inicio de cada era precesional. Cuando llegó la era de Géminis, el avatar fue Hermes, Hermes Trismegisto, que conocemos por referencia, muchas veces por mitos, por leyendas, el cual generó toda esta tradición hermética. Conocemos varios libros a través de Egipto, a través de las traducciones al griego, de la tradición hermética, y luego, 2000 años después aproximadamente, cuando llega la era negativa de Taurus, el avatar fue Rama o Ram. Pasan esos 2000 y pico de años, llega la era de Aries, y entonces se presenta el avatar Krishna, del cual conocemos especialmente su enseñanza a través del Bhagavad Gita, libro en el cual, texto en el cual él tiene un diálogo con su discípulo Arjuna, y se van preparando para una batalla. En esta era conocemos que también hubo la manifestación de grandes maestros, como lo fue Moisés, como lo fue Siddhartha Gautama, el Buda, que vinieron a acompañar y a complementar la misión generada por Krishna. Termina esa era y comienza hace 2000 años la era de Piscis, que tuvo como avatar al maestre Jesús con sus discípulos. Todos los avatares vienen acompañados de sus discípulos verdaderos, de altos iniciados, que van a contribuir durante toda la era en la transmisión, organización y enseñanza del mensaje original que el avatar presenta de acuerdo con la tipicidad de su era, con las características de esa era precesional que le corresponde. Entonces, el avatar va a presentar la enseñanza espiritual siempre de la misma esencia. La enseñanza espiritual es una, es única. Sin embargo, en cada era el avatar hace el esfuerzo por presentarla con una nueva forma, adaptándola al entendimiento de la humanidad de acuerdo con el nivel evolutivo que va alcanzando durante cada era precesional. Para esta era, que comenzó en 1948, tenemos que todos hacer el esfuerzo por estudiar las características
con las cuales se va a presentar el avatar. Cada uno debe reconocerlo, debe ir estudiando si es quién es, quién es. Tenemos unos referentes que nos ayudan a poderlo reconocer gracias a las profecías que quedaron desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En los evangelios, ya los evangelistas hacen referencias muy significativas acerca de las características que va a tener el avatar en esta era, y a su vez también tenemos lo que son referencias de las epístolas, especialmente las epístolas del apóstol Pablo. El avatar es una extracción, es una emanación de la divinidad, corresponde con el segundo aspecto de esa manifestación, la forma, que en época regular viene a manifestar lo divino como un avatar real, como un Cristo, entendiendo un Cristo como un plano de realización espiritual. Es el rayo del espíritu universal que todos llevamos dentro. Es un rayo, es una radiación de ese espíritu universal, de ese espíritu divino que todos llevamos dentro. Entonces, todos los seres humanos estamos en capacidad, tenemos la oportunidad de realizar ese nivel. Poco a poco, se hace por etapas, se hace por grados, no es de un momento para otro, sino es de acuerdo con el nivel de autorrealización que puede ir alcanzando cada quien y cómo va alcanzando también poco a poco el correspondiente estado de conciencia. Mis compañeros con los que trabajamos en la Fundación Magna Fraternitas Universalis, compañeros que también trabajan en las otras fundaciones y quienes pertenecemos a la Fundación Orden del Aquarius, pues estamos en ese proceso, recibimos orientaciones directas de los maestros que nos indican los métodos y cómo aplicar estos métodos para ir logrando esta autorrealización que, como hemos dicho, es sin dogmas, porque cada quien tiene la total libertad de tomar esta enseñanza y de aplicar, si quiere, los métodos correspondientes a través de disciplinas libremente consentidas, como lo hemos visto también en los cursos de yoga. Tenemos aquí una referencia de Ludwig Wittgenstein, un autor muy conocido en el campo del lenguaje, de la lingüística, quien hizo un aporte muy interesante acerca de cómo el ser humano vamos construyendo por experiencia, por estudio, culturalmente, la concepción de la divinidad. No es el único, por eso estamos invitando a que cada uno podamos buscar tanto en las tradiciones de sabiduría, en el budismo, lo que nos quedó de herencia de los celtas a través del sacerdocio druida, a través de las experiencias también de maestros de la antigua Grecia como Pitágoras,
como Sócrates, como Platón. Igualmente la transmisión de la tradición del zoroastrismo, del Islam, con los aportes de Mahoma, que también vino a ayudar a complementar la misión crística, con los grupos de estudio de sabiduría de los sufíes, y así sucesivamente también otros autores, científicos, psicólogos, sociólogos, que han venido estudiando la manera como construimos el concepto de Dios, entre ellos Carl Gustav Jung. Entonces es importante que no nos quedemos con una sola referencia. Es bueno, pues, tratar de ampliar nuestra mente para, digamos, conocer qué están diciendo otras personas acerca del mismo tema. Es algo en que somos formados, en que, digamos, proponemos que también todos seamos formados, para así también contribuir en entendernos los unos con los otros, que es una de las características principales, es uno de los objetivos principales de la enseñanza del mensaje en esta era del Aquarius, que fomentan, que propician los maestres Reino de la Ferrier y su discípulo predilecto, el maestre David Juan Ferriz Olivares. En mi caso, me llamó siempre la atención estudiar algunas de las características de los diferentes avatares, de algunos de sus discípulos. Uno de los discípulos más prominentes de Siddhartha Gautama, el Buda, fue Nagarjuna, que lleva el nombre del Naga. Naga en sánscrito significa la sabiduría de la serpiente, así como en la antigua Grecia, Pitágoras, como Anaxágoras, esa Goras también hace alusión a la sabiduría de la serpiente en griego. Aquí tenemos en la parte izquierda dos expresiones pictóricas del maestre de la Ferrier, Krishna, con su flauta, que tiene unas características muy interesantes, algunas un poco, digamos, expresadas a través de leyenda, de mitos, pero que con cuidado puede uno observar el significado profundo que este avatar traía, el hecho de ser músico, de tocar la flauta, como lo fue también en Grecia Orfeo con el arpa. Y Siddhartha Gautama, el Buda, que en su momento, en la era de Aries, que fue una era positiva, él se presentó como un ñani yogi. La ñana es el saber, es decir, él se presentó como un docto, como un sabio. Mas, sin embargo, entrada la era de Piscis, esa presentación que hace Siddhartha Gautama el Buda cambió y empezó a ser presentado como un bhakti, como un devoto, que no tiene nada que ver con su expresión original. De ahí que los avatares también se presentan a sí mismos de acuerdo con la tipicidad de la era. El maestre Jesús se presentó en su momento como un salvador mártir, debido a que fue una era de dolor y de sufrimiento. Ya eso hoy en día no se requiere, no se necesita. El avatar de la era de Aquarius no se va a presentar como un salvador mártir.
Ya esa etapa del dolor y del sufrimiento empieza a pasar poco a poco. Ya no necesitaremos de ese dolor y de ese sufrimiento como lo fue la era anterior. Entonces, esos detalles, esas características es conveniente que las estudiemos a través del significado de cada era, como lo hemos hecho en los cursos y en algunas de estas presentaciones del Liceo de Síntesis. Y a la derecha tenemos una expresión de la tercera manifestación de la divinidad, el pensamiento, en la expresión del Nataraja, el Shiva danzante, en un círculo de fuego y una de sus piernas descansa sobre el enano de la ignorancia. Pues es una expresión no solo muy bella, muy estética, sino también plena de significados. Entonces, es también muy conveniente que nos acerquemos a observar y a estudiar con detenimiento algunas de las expresiones del avatar o de sus discípulos a través de las escrituras conocidas como sagradas, de los libros sagrados, como esta referencia de Juan el Bautista, en donde Jesús el Cristo dice aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis llevar. Puede tener dos significados. Uno, en relación con la era anterior, que el estudio no era, digamos, promovido, se atacaba a los intelectuales, se atacaba a los sabios, se les quemaba incluso en la hoguera. Entonces, más bien fue la era de la fe. Y a continuación dice el evangelista Juan, pero va a llegar el momento en que aparezca el Espíritu de verdad. Él estaba haciendo ya referencia a la siguiente era, a la siguiente manifestación del avatar. Jesús el Cristo le correspondió la era del Hijo de Dios y al avatar de esta era de Acuario le corresponde la etapa del Hijo del Hombre. Estamos en la era del Hijo del Hombre, en la era del saber. Y este Espíritu de verdad os hablará de toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere. Es decir, podrá referirse a diferentes ciencias, a diferentes corrientes religiosas, podrá referirse a diferentes corrientes filosóficas, seguramente hablará de todas las tradiciones de sabiduría antiguas y contemporáneas, orientales y occidentales. América antigua tiene un acervo de sabiduría muy profundo proveniente tanto de los mayas, por un lado, de las antiguas organizaciones nativas de Norteamérica, de Centroamérica, del Caribe y por supuesto de Suramérica, con los incas y con tantas otras culturas como la Uyumbe aquí en la región, en el municipio de San Agustín, al sur de Colombia, en el departamento del Huila. En el Zohar, una referencia que hace el doctor Reino de la Ferrer a este libro tan importante de la
cábala judía, de la cábala hebraica, el Zohar viene a ser como la profundización del Pentateuco, de la Torá, expresada a partir de la misión mosaica, en donde se hace también alusión a la era del Aquarius, en que se dice que si bien todo está velado por capas, está velado por grados, llegará el momento en que la época mesiánica se está refiriendo a esta era del Aquarius, hasta los niños podrán estudiar los misterios. Y eso ya se está dando. No solamente los misterios teológicos, los misterios acerca de Dios, los misterios acerca del hombre. Hoy sabemos que es ya una realidad que en los colegios se está estudiando poco a poco, de acuerdo con el nivel de entendimiento de los niños, de acuerdo con su edad, temas de sexualidad. Urgente se hace este estudio con todo el respeto y toda la didáctica que corresponde para que volvamos a comprender la sexualidad de una manera normal y natural. Ya no es el velo sobre la sexualidad, ya no es, digamos, toda la serie de prevenciones que se tuvieron acerca de este tema. Era considerado tabú. Yo recuerdo en mi casa, mis padres no podían abordar el tema, se les dificultaba muchísimo. Y bueno, uno cómo terminaba aprendiendo sobre el asunto. Entonces eso ya afortunadamente está transformándose gracias al pensamiento, gracias a estudios científicos que surgieron por allá en el siglo XX, que hoy continúan. Todavía hay bastantes recelos en grupos sociales que nos acompañan. Sin embargo, poco a poco es algo que se impone, que es una necesidad, y entonces ya de forma muy prudente y de acuerdo con el avance de entendimiento de los niños, se va abordando el tema, porque los niños se están preguntando, ya no se les puede decir que al hermanito lo trajo la cigüeña desde París. Eso ya no corresponde, porque eso es crearles una fantasía y una distorsión totalmente de la realidad. Nos van a considerar mentirosos, como muchos casos que se dan. Entonces hay que irles explicando poco a poco. Yo recuerdo también, estaba yo tal vez atravesando la adolescencia y una niña que era la empleada de mi tía me preguntó, ya ella estaba teniendo amoríos con un muchacho, me preguntó si por el beso ella podía quedar embarazada. Imagínense la ignorancia de esa época. Y era ya una niña en esa época, tal vez de unos 16, 17 años, que si por un beso podía quedar embarazada. Ya hoy eso nos puede dar risa, pero en el momento eso era muy serio. Y todavía hay casos, ¿no? En niñas que no se atreven a entrar a la droguería a comprar preservativos o a comprar pastillas para el control de natalidad, o muchachos también. Bueno, mejor no hablar del tema porque todavía hay bastante dificultad para abordarlo. Pero hay otros temas que también, como el de la sexualidad, se están poco a poco enseñándole a los niños, porque los niños están empezando a preguntar y no podemos impedirles que pregunten, más bien fomentarles la pregunta.
Hay que fomentar la pregunta y si el adulto, sea el padre, el docente, un tío, no conoce la respuesta, decir, camine, vamos a buscar otra persona que de pronto sí sepa del tema o vamos a buscar en un diccionario especializado, en una enciclopedia, en algún autor, la respuesta. Pero entonces, fomentarle al niño o a la niña la pregunta, la indagación, que eso es propio de su ser, es iniciar el proceso de formación del espíritu científico y orientarlo también, guiarlo en la manera de encontrar respuestas, porque a veces una pregunta tiene muchas respuestas, no solo una, porque si no se puede en ciertos casos volver dogmática. Entonces, en las enseñanzas de los avatares tenemos una peculiaridad, y es que, como veíamos, muchas veces la expresión se toma de manera demasiado literal. El mandamiento no matarás es puramente literal, pero podemos tratar de ir a su significado psicológico, que es no matar en nuestro corazón, no impedir, no, digamos, evitar que la persona pregunte o que la persona que está con un anhelo está queriendo desarrollar una iniciativa, queriendo desarrollar un proyecto, se le prohíba. Prohibir es matar. También podemos actuar con nosotros mismos, matando un deseo, matando una iniciativa, y más bien podemos procurar aprender junto con los nuestros en familia o en el colegio, con los compañeros, con los estudiantes, a controlar ciertos procesos de iniciativa en cada persona. En cambio, decirle, no lo hagas, te voy a castigar si lo haces, reprender a la persona porque tiene una expresión, más bien reflexionarle, observar la expresión entre los dos. Vamos a observar lo que estás diciendo, vamos a observar lo que estás proponiendo, vamos a observar cómo te estás expresando con respecto a esta otra persona y reflexionamos si eso es apropiado, adecuado. Puede que sí sea apropiado, pero no en este momento, sino más adelante. En fin, eso también se está fomentando afortunadamente mucho desde la psicología, desde la psicopedagogía. Entonces, el avatar tiene una característica, también los grandes maestros, sus discípulos verdaderos, tienen unas características para expresar la enseñanza. Esta es una referencia que hace el doctor de la Ferrer a Mauricio Nicol, quien escribió varios libros. Él fue psicólogo y estudió a fondo la manera como la enseñanza, la tradición de sabiduría se transmite. Se transmite inicialmente con un lenguaje sencillo, básico, pero que tiene o que esconde mejor una gran profundidad. Entonces, podemos buscar autores que se han referido al tema, que han estudiado el tema, asistir a cursos como los que dicta el Liceo de Síntesis, también con la Magna Fraternitas Universalis dictamos los CEGEN, los Centros de Estudios Generales, donde vamos estudiando inicialmente de manera introductoria esa manera de ir encontrando el significado apropiado
para entonces realmente lograr llegar a entendernos los unos a los otros. Es el caso también de lo que se decía o lo que se dice en el Antiguo Testamento de sacrificar animales en el templo, que llevar un animalito al templo para sacrificarlo. Ninguna tradición de sabiduría y ningún maestro real y verdadero va a expresarse acerca de estar a favor de matar animales. Ninguno. Entonces uno queda como confundido, sorprendido al respecto de esa indicación. Y entonces es porque la tomamos muy literalmente cuando lo que está queriendo decir es que sacrifiquemos, aprendamos a controlar nuestro estado animal, nuestra condición animal, nuestro nivel puramente instintivo, que controlemos la furia, la agresividad, aprendamos a controlar a través de diferentes técnicas el querer hacerle daño a otro, a la pareja, a nuestros hijos. Ya la época del castigo no va más, ya no se necesita del regaño, de la opresión, del régimen paternalista en donde el padre es el único que tiene la razón y el que dicta las órdenes. No, ahora es una nueva estética. Eso se llama una estética, en que más bien se reúne la familia a tomar acuerdos por consenso, como sucede muchas veces en algunas empresas. Se reúnen los socios y toman acuerdos por consenso. Claro que hay que tener cuidado porque a veces las decisiones democráticas no siempre son las más verdaderas. Entonces también hay que cultivar la búsqueda de la verdad para que esas decisiones sean tomadas acorde con el bienestar de todos y que procuren fomentar la vida, ese aspecto fundamental de la divinidad, que repercuta favorablemente en que la vida prospere, la vida psicológica, la vida social, la salud física, la salud mental. Eso es propiciar la vida. Entonces, que haya una guía del pensamiento rector para conducir nuestras iniciativas colectivamente. Entonces ya la mamá, la pareja, tiene derecho a opinar, los hijos tienen derecho a opinar. Yo recuerdo en mi experiencia, no me gustaba que me compraran cierto tipo de ropa y entonces yo levantaba la manito y papá, mamá, me gustaba más bien este tipo de estilo en la ropa, tal color. Conozco también hoy en día que los niños quieren elegir su propia ropa, sus gustos. Bueno, también hay que reflexionarles acerca de determinados gustos, porque ahora no, como ahora todo se vale, también eso es muy inapropiado. Entonces el avatar, el Mesías y sus discípulos como altos iniciados son maestros de la palabra, son maestros del lenguaje, son maestros en el uso de la figura literaria. Eso les permite expresarse en todos los niveles que puede llegar a tener la humanidad, desde la persona más sencilla, desde la persona que todavía no tiene muchos estudios,
hasta una persona que está anhelando entrar en ese proceso de autorrealización de sabiduría, y entonces su enseñanza se expresa por capas, aunque en una palabra, en un término, aparentemente pueda estar diciendo algo muy simple. Entonces son seres que han alcanzado una maestría como hierofantes, es decir, el que maneja y el que cuida los misterios, porque no todo se puede ni se debe revelar, porque demasiada luz, dice la enseñanza, puede enceguecernos. O sea, la humanidad no siempre está preparada para recibir cierta enseñanza. Por eso en la iniciación se va avanzando por grados, por niveles, de acuerdo a lo que cada ser alcanza a realizar en sí mismo. Entonces es como el niño que comienza con las tablas de multiplicar, con las 4 operaciones, para después más adelante abordar el álgebra, abordar el cálculo infinitesimal, el cálculo integral y así sucesivamente. Eso es en todo. Tenemos que aprender por aprender a leer y escribir, y después ya podemos tomar cursos sobre comprensión de literatura y cosas por el estilo. Entonces, así es en todo. Y en el proceso de alcanzar la sabiduría, pues es exactamente lo mismo. Son las mismas leyes que nos rigen aquí y allá. Aquí a la izquierda tenemos entonces una expresión pictórica del maestre de la Ferrier, que está publicada en su 6º mensaje, El arte en la nueva era, sobre un aspirante a hierofante de misterios egipcios, cuyo contenido es muy rico en significados muy profundos, que cada uno puede también ir estudiando y que también en algunas ocasiones vamos analizando en los cursos del Liceo de Síntesis y en estas presentaciones. Es el caso también, para hacer otra referencia, del maestro Pitágoras. Pitágoras es un nombre compuesto de pitas y goras. Ya decíamos que goras es la sabiduría de la serpiente y pitas es como el adivino, como el que lo conoce todo, el que ha tenido la oportunidad de profundizar los más grandes misterios a través de su autorrealización, a través del alcance que ha obtenido después de varias vidas sucesivas. Entonces Pitágoras nos dejó una enseñanza espiritual llena de sabiduría a través de los números, de las matemáticas. Sus discípulos se encargaron de organizarla, de organizar esta enseñanza, de transmitirla y de enseñarla. Este es el caso, es un ejemplo de Matila Guica, que en sus 2 tomos sobre el número de oro, pues da preciosas indicaciones acerca de la enseñanza de Pitágoras. Bien, entonces hemos llegado al final de esta serie de 7 programas sobre la evolución del mundo, sobre la evolución de la humanidad. Tenemos como conclusiones estas propuestas que están ustedes viendo en esta última diapositiva, que es una invitación, es una propuesta, es una sugerencia
pueden continuar haciendo sus preguntas y sus comentarios en este programa, en el chat del Facebook o a partir de mañana en el YouTube. Y en cualquier momento. También queremos invitarles a todas las personas que puedan colaborarle al Liceo de Síntesis con su contribución económica voluntaria para poder adquirir el servicio de esta plataforma de Zoom o de esta plataforma de StreamYard. Hoy estamos estrenando StreamYard, a ver cómo nos va. Y poder tener también la oportunidad de elaborar el material didáctico. Agradecemos a quienes ya están haciendo sus donaciones, repito, libremente consentidas, y nos pueden avisar por el interno para indicarles cómo proceder, a qué cuenta poder enviar su donativo a la ciudad de Bogotá. Entonces, los mejores deseos por su bienestar. También saludamos a las personas que van a llegar en estos próximos días. Estamos muy contentos porque está creciendo el número de asistentes. Tenemos asistentes de diferentes países, de diferentes ciudades. Entonces eso pues es muy conveniente porque estamos llegando a interesar a muchas personas. Les invitamos a quienes quieran colaborar voluntariamente en este trabajo, en esta gran causa. Nos avisan, queremos participar de esta o de esta otra manera. Hay muchísimas maneras de participar en el trabajo logístico, administrativo, también en el trabajo de preparar estas presentaciones. Ya les estaremos anunciando oportunamente. En 15 días iniciaremos una nueva serie muy interesante. Va a ser una serie un poquito larga, basada en el quinto mensaje escrito por el Maestre de la Ferrier. Él titula este quinto mensaje Misticismo en el siglo XX. Es el único que, digamos, dedica al siglo XX, debido a que fue el siglo que vio el inicio de la era del Aquarius, la era del saber. En este siglo XX hubo unos sucesos socioculturales muy significativos, desde los hippies, desde el experimento de la primera explosión atómica, la llegada a la Luna, la exploración espacial, en fin, una serie de sucesos supremamente interesantes. El boom latinoamericano, que fue una expresión, ha sido una expresión típica del pensamiento en Latinoamérica, el boom latinoamericano en la literatura, que le permitió a América y sobre todo a Latinoamérica reconocer su identidad. Fue una explosión supremamente interesante, muy revolucionaria, y además cautivó la atención de los otros continentes. Entonces, una experiencia que viví también de una manera muy especial cuando comencé a leer a algunos de los autores del llamado boom latinoamericano. Y hoy que Netflix está estrenando la película de Pedro Páramo, muy, muy buena,
muy buena porque está muy acorde, muy consecuente, es muy coherente con el libro que invitamos también a leer de Juan Rulfo. Muy interesante ese lenguaje que también, de cierta manera, guardando las proporciones, cuando se hace referencia, por ejemplo, a una galaxia como Andrómeda, que está tan lejos, nuestro sistema solar pertenece a la galaxia de la Vía Láctea, pero Andrómeda está lejísimos. Es como cuando empezamos poco a poco a salir de nuestro estado mental limitado a explorar otros mundos, otros universos, otras posibilidades, otros autores, otras expresiones, y también nos ponemos a atender con bastante cuidado lo que nuestra pareja, nuestros hijos y compañeros dicen y expresan, porque a veces no logramos entenderles por estar como demasiado encerrados en nosotros mismos. Entonces, los mejores deseos para que trabajemos en estos aspectos, en que crezcamos como seres humanos, en que estudiemos con bastante método las enseñanzas de los avatares y también de sus discípulos. Sus discípulos, digamos, dan una orientación a veces más clara, más apropiada de lo que indica en su mensaje el avatar. Entonces, muchísimas gracias a todos y con los mejores deseos nos despedimos. Hasta la próxima.